¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Si bien Verificado es una coalición de medios, sociedad civil y academia dedicada a la verificación de datos que se hacen virales en las redes sociales, creo que hay un valor en esta exposición para ustedes que no son tanto del mundo del periodismo, pero sí del mundo digital, de los negocios, de la publicidad, que es intentar de alguna manera abstraer conceptos básicos que aplicamos en la coalición, relativos, por ejemplo, al rastreo de lo que popularmente se conoce como fake news, porque eventualmente en algunos años el fenómeno de la desinformación también puede estar perjudicando tal vez sus sectores de actividad, y es por esto entonces la necesidad, insisto, en que tal vez se pueda abstraer conceptos que nosotros aplicamos para que ustedes los desarrollen en sus propios universos de trabajo. Principalmente es necesario centrarnos en este binomio de desinformación ligado a campaña electoral, que es los dos pilares que de alguna manera enmarcan la cancha en donde se mueve Verificado. En sí mismo, el fenómeno de la desinformación existe desde siempre. Hombres y mujeres convivimos con mensajes que se diseñan con la animosidad de querernos engañar o manipularnos a través de contenidos falsos o verdades a medias o verdades inexactas, datos engañosos. Y el problema de esto es que durante la campaña electoral, durante los periodos electorales, sucede que estas producciones de contenidos engañosos se intensifican mucho más, aumentan mucho más. Por lo tanto, el riesgo de que existan personas engañadas y lo que es aún peor, de que existan cientos de personas o miles de personas que resuelven a quién votar a partir de una mentira, es un peligro que también aumenta mucho. A veces si lo pensamos muy rápidamente puede ser, no suena tan dramático, pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que ha pasado en la historia con fenómenos de desinformación en periodos electorales, a mediados del siglo XX, tenemos a este señor que seguro de cara no lo conocen, pero de nombre sí, es Joseph Goebbels, el ministro de propaganda que Adolfo Hitler puso en el nazismo, y a través de bases, de conceptos elementales de la desinformación, como repetir una mentira 1000 veces hasta que se transforme en verdad, o de diseñar mentiras bien redactadas para que tengan más fuerza que la pura verdad, este señor lo que hizo fue conseguir propagar por todos los rincones de Alemania un mensaje que sirvió para convencer y persuadir a los ciudadanos de que efectivamente su raza era superior al resto y de que era necesario de alguna manera borrar del mapa a todos aquellos que no sumaran en esa lógica o en esa ideología. Por lo tanto, cuando hablamos del peligro de la desinformación a través de mensajes que van manipulados con ese ánimo de querer producir en nosotros cierta conducta o movernos de un lado al otro, nos referimos a que de una manera muy radical podrían llegar a acabar en catástrofes tan grandes para la humanidad como esta. Lo que hizo Goebbels en su momento, que le salió muy bien, porque de hecho consiguió en su estrategia de comunicación hacerlo, fue apoyarse mucho en un medio de comunicación, el medio de comunicación estrella de aquellos años, que era la radio. Él se encargó de que todas las familias alemanas tuvieran una radio en sus casas, y en aquellos rincones muy lejanos de la Alemania, de campo y tal, que no podía, igualmente se encargaba de que existieran altavoces, ya sea en bares, en cantinas, en restaurantes, de fomentar las reuniones, para que la gente, una vez que estuviera reunida justamente, pudiera él amplificar los contenidos que quería ir poco a poco diciendo, para que los ciudadanos de Alemania empezaran a sentirse cómodos con esa idea, igualmente que en plazas públicas y demás. Lo que a Goebbels tal vez le costó mucho tiempo, mucho trabajo, tal vez meses o incluso años, la diferencia es que esa variable de tiempo hoy, en este binomio de campaña electoral y desinformación, se modifica a través de las redes sociales, que es nuestro medio estrella, y lo que tardaba años, hoy solo puede tardar un clic. Las redes sociales y las viralizaciones tienen eso de hacer que únicamente con apretar un retweet, con compartir algo en WhatsApp, podamos alcanzar, no infinita, pero sí mayormente
incontable sea la cantidad de veces que una persona puede estar interactuando con un contenido que no tiene ni fuentes, que no tiene ningún medio serio que lo respalda detrás, que no tiene ninguno de los datos contrastados, principios básicos que tiene el periodismo cuando construye sus noticias, que no se cumplen en este nuevo panorama. Por lo tanto, las redes sociales en el siglo XXI lo que hacen es venir a reconfigurar un fenómeno que existió siempre, que es el de la desinformación. Estamos entonces en el mundo actual, en Uruguay y en muchos países del mundo, enfrentados a este escenario de que durante las campañas electorales se intensifican infinitamente los contenidos engañosos que circulan y que nos llegan directamente a nuestros celulares y demás. Y en paralelo tenemos una falta de recursos por parte de las empresas informativas y de los medios de comunicación y también falta de formación técnica, por lo menos al día de hoy, para dedicar departamentos dentro de las empresas informativas dedicadas exclusivamente al rastreo de datos engañosos, lo que se llama el rastreo del fact-checking. Hoy, lamentablemente, tal vez en unos años, si tenemos un encuentro como este, estaremos hablando de qué curiosas son las experiencias de fact-checking que tienen los medios convencionales, pero hoy no existen. E incluso durante las campañas electorales, los medios de comunicación no dan abasto con los propios recursos internos que ellos tienen. Quienes hemos trabajado en redacciones sabemos que durante las campañas muchas veces incluso es necesario contratar periodistas fuera de una manera transitoria para poder dar respuesta a la demanda de producción que se necesita para posteriormente hacer el diario del día siguiente. Entonces, frente a este escenario que es muchos contenidos durante campaña electoral y pocos recursos de periodistas dedicados a abordar el problema, es que surge la necesidad de que aparezca un sistema que se dedique de forma inequívoca a trabajar con los contenidos engañosos que circulan en las redes sociales. Y eso es verificado. Una coalición de medios que funcionó en muchos países del mundo, muchos relativamente, porque en realidad la lista de democracias que aplican este tipo de coaliciones no es tan larga al día de hoy, cada vez va creciendo más, pero intentan de alguna manera llenar este espacio. Es importante otro concepto de detenernos, que es el de periodismo colaborativo. Para los que no saben cómo funciona Verificado, nosotros somos una coalición de medios que ya tenemos casi 90, cada semana van aumentando afortunadamente más los actores que la integran, pero somos 90 medios de comunicación de radios, canales de televisión, periódicos convencionales en papel, portales digitales de noticias, agencias internacionales de noticias, semanarios, aparte de 4 universidades del ámbito público y privado y además organizaciones de la sociedad civil. Y lo que hace es que dentro de la coalición hay una pequeña redacción de trabajo cotidiano, ¿tá?, de periodistas. Ellos son los encargados de monitorear, ahora vamos a detenernos en lo que es el workflow, pero bueno, ellos son encargados de monitorear cómo vienen los rumores y las viralizaciones en las redes sociales, se hacen los chequeos periodísticos y se amplifica entre los 90 medios de comunicación que integran la coalición. Y esa es la lógica de periodismo colaborativo, porque realmente, al día de hoy por lo menos, no existe otra mecánica de funcionamiento que permita de alguna manera mitigar el efecto que deja el engaño en una sociedad de manera eficiente, que no sea a través de la sumatoria de esfuerzos que pueden ofrecer los medios de comunicación que componen el circuito informativo nacional. No sé si soy clara con esto, pero tal vez una manera de visualizarlo sea a la inversa. Supongamos que hay un medio aislado, saquemos La Capital, en la ciudad de Minas, un periódico que detecta una viralización que está engañando a las personas y ya van miles y miles de personas que están engañadas por un posteo en Facebook, por ejemplo. Ese medio aislado lo detecta, hace un chequeo periodístico, publica el texto, pero ese texto va a leerse únicamente por su audiencia particular. Por lo tanto, en términos de eficiencia, tampoco es que alcanzaría grandes índices de públicos para que esa mentira haya sido efectivamente desmentido. En cambio, desde la lógica del periodismo colaborativo, que es lo que aplicamos en Verificado, la amplificación y la reproducción de los contenidos chequeados van a alcanzar notoriamente muchas más audiencias. En el seno de nuestra coalición tenemos medios de comunicación que están en las antípodas a la hora de
interpretar lo que pasa en la realidad. Líneas editoriales que están bien diametralmente opuestas, bien distantes una de la otra. Y eso es lo mismo que decir que los públicos que integran, las audiencias que integran esta coalición, también son muy distintos. Por lo tanto, cuando amplificamos ese contenido, vamos a llegar a públicos distintos, personas diferentes, y así empieza a ser más atractiva el resultado y el impacto que podamos conseguir. Hay un dato que aquí no está marcado en la presentación, pero que es muy interesante, que es de que de cada 10 personas que leen una noticia falsa, entre comillas, mal llamada noticia falsa, hablamos de contenidos engañosos porque no son estrictamente noticias, pero en fin, de cada 10 personas que interactúan con un contenido falso, engañoso, únicamente, 7 de ellas, después de leer la mentira, no da con el chequeo. Es decir, 7 de cada 10 permanece engañada. Y son esas personas las que posteriormente, en contextos electorales, van a tener que elegir gobierno. Por lo tanto, es realmente alarmante. Por eso la necesidad de crear sistemas de trabajo de este tipo que sumen el esfuerzo de los actores que componen el circuito informativo nacional. Ya les comentaba más o menos somos estos números probablemente ya estén desactualizados, los que vamos trabajando. Esta coalición, vamos con el workflow, perdón. Como les conté, nosotros nos organizamos el día de trabajo para que puedan graficar cómo es que nos movemos, con un monitoreo en las redes sociales que está a cargo de estudiantes de periodismo de cuarto año, con experiencia en medios de comunicación, quienes fueron capacitados del año pasado en talleres de fact-checking, implementados en Uruguay y con cobertura de asistencia internacionales, de distintos expertos que vinieron para formarlos a los estudiantes. Ellos están identificando qué viralizaciones son potencialmente engañosas, digamos. Se arman listados y a continuación viene la selección de contenidos que la hacen los editores de fact-checking y los editores de discurso público, que también es otra pequeña rama de trabajo que tenemos dentro de la coalición, que son periodistas, digamos, cedidos por los grandes medios. Por ejemplo, La Diaria nos presta un editor que trabaja totalmente comprometido, ¿no? y tantas horas al día con nosotros. El diario El País nos presta otro editor, trabaja, forma parte de nosotros. Y van definiendo en función de criterios de cuánta viralización tuvo, el contenido entra directamente o toca directamente la campaña electoral o no la toca. Es verdaderamente de impacto para la sociedad. Bueno, algunas preguntas nos hacemos para filtrar hasta que después seguimos con la producción de la verificación. Hacemos el chequeo, son textos bien sintéticos, no son ni nota color, son textos bien sintéticos, bien concretos, bien esquemáticos, donde se rotula si esto es verdadero, falso, engañoso o inexacto, se explica el procedimiento de cómo llegamos a comprobar eso, se consultan 3 fuentes con nombre, apellido, instituciones y demás para corroborar y que toda la audiencia pueda también hacer ese proceso, el mismo que hizo verificado en sus casas, y posteriormente pasa por un proceso paralelo de triple edición. La visión final la tiene una mesa de medios, que esto es un distintivo también que tiene el proyecto uruguayo, que está compuesto por los medios fundadores de Verificado, los que aterrizaron esta idea en Uruguay, que son La Diaria, el semanario Búsqueda, Diario El País, UICheck, En Perspectiva y AFP, que es una agencia internacional de noticias. Luego, cuando ya está todo el ok hecho, pasa al departamento de distribución, se colocan los canales digitales que tiene el grupo y de ahí salta a la amplificación entre los más de 90 medios, pero 100 actores en total que conforman el grupo. Todo este esquema de trabajo es realmente novedoso para Uruguay porque cuando vimos a medios tan distantes, de nuevo, vuelvo al mismo punto, como podría uno imaginarse que es La Diaria, Búsqueda, El País, trabajando juntos por una misma causa y trabajando de forma ejemplar, porque trabajan con una armonía realmente muy apasionante y admirable, y más todavía en América Latina, cuando las ideologías a veces nos están fraccionando tanto en algunos países de la región. En Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, España, en México, Brasil, en Argentina, y a partir del 22 de julio también en Uruguay. Por lo tanto, otra reflexión que podemos hacer, creo que en los últimos días también surgió una coalición en Bolivia.
es una lista reducida de democracias, pero lo que hace entonces Verificado también es colocar a nuestro país en esta pequeña lista de países que intenta enfrentar los desafíos de la desinformación en redes sociales del siglo XXI a través del periodismo colaborativo. Pero tiene una distinción, porque si bien esto no se hizo nunca en Uruguay, tampoco se hizo en el mundo, porque la experiencia uruguaya agrega, es como que lleva la expresión colaborativa un escalón más, ¿ah? La expande un escalón más y somos el primer país que entiende que la lucha contra la desinformación no alcanza a darla solo con los periodistas, que este problema en realidad no es un patrimonio de los medios de comunicación y es el monopolio del periodismo. Cuando hablamos de colaborativo en Uruguay, entendemos que es necesario incluir además a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, que en definitiva son los dos pilares que sostienen enormemente a cualquier comunidad. Porque el problema de la desinformación nos debe interpelar a cada uno de nosotros. En el escenario de las redes sociales, las personas dejan de ser meros receptores de noticias. Claro que lo son, porque estamos expuestos y bombardeados de forma permanente a mensajes, celulares, computadora, asados que comentamos lo que vimos en Twitter, todo eso sigue sucediendo. Pero además de ser receptores, en este contexto las personas empiezan a ser emisores de mensajes, emisores de contenido. Y es por eso que lo que empezó siendo un proyecto periodístico en Uruguay se transformó en un proyecto cívico. Las universidades están iniciando una investigación académica de la experiencia de Verificado para saber desde qué lado aporta y transforma la campaña electoral. Las organizaciones civiles vinculadas a la libertad de prensa y a muchas otras, porque no me quiero poner en el detalle porque día tras día, de verdad, afortunadamente, siguen aumentando, agregan ese componente de que este es un problema social y no estrictamente de medios de comunicación. Para ir cerrando nada más, es importante distinguir esto para no caer en un error. Que exista Verificado en esta campaña electoral no significa que Uruguay va a ser un país libre de desinformación, ni mucho menos. Nada más lejos. La información va a estar y cada vez va a ser más, y cada vez va a ser más, y cada vez va a ser más. Lo que significa es que a partir del 22 de julio pasado, Uruguay crea por primera vez un sistema de periodismo colaborativo con 90 medios de comunicación que pretenden mitigar el efecto que deja el engaño en la sociedad. Porque tenemos que recordar, por sobre todas las cosas, que una sociedad mejor informada es una sociedad más libre y es estrictamente en un estado de libertad pleno que los uruguayos y todos los ciudadanos del mundo deberían ir a votar y elegir cuál es el gobierno que quieren tener y no desde la desinformación. Así que nada, muchas gracias.